Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 114 y 115 y 116 se ponen a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura de la cuenta. Secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible en suelos agropecuarios, SIGES, correspondiente al boletín número 16.391-01. También un correo enviado por la señora María Elisa Muñoz, subdirectora de Evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual remite una presentación con el detalle de las respuestas realizadas en la sesión anterior de esta Comisión de Agricultura en relación al revalúo agrícola 2024, sesión que se realizó el día lunes 1 de abril. También un correo del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual le informa que lamentablemente la ministra no podrá asistir, dado que se encontrará en un cometido funcionario en el extranjero. Sin perjuicio de ella, asiste en su representación el subsecretario, hoy día ministro urgente, don José Herrera. También un correo de la señora Roxana García, representante evangélica, por medio del cual manifiesta y se suma al total rechazo al proyecto de ley de Casa de Perros. Una copia de una carta del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, enviada a las alcaldesas y alcaldes de las municipalidades de Chile, por medio del cual informa sobre demandas laborales de equipos técnicos. Y también una comunicación del jefe de la bancada del Partido por la Democracia, don Jaime Araya, en que comunica que en la sesión del día de hoy la diputada señora Marta González reemplazará a la diputada señora Carolina Marzán por esta sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, sobre la palabra, diputado Radke. Sí, gracias. No entendí bien un oficio respecto del tema del reavalúo de los predios agrícolas. ¿Es una respuesta que...? Señor secretario. Lo que pasa es que en la sesión pasada la señora subdirectora quedó de remitir un documento con respuestas más detalladas a todo lo que le fue consultado y además en complemento también a lo que ella traía en la sesión, y eso es lo que nos ha enviado. Ok, gracias. Bien, muchas gracias. Sobre la cuenta, sobre la palabra. Sobre asuntos varios. Tampoco. Muy bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, conocer el estado de avance de las obras comprometidas para paliar los daños causados por las inundaciones del año pasado en la zona centro-sur del país, y además de dar cuenta de las soluciones definitivas que se proyectan. Y para ello asisten, y aprovecho de saludarlos, el señor subsecretario, hoy día ministro subrogante, don José Herrera, buenas tardes, la directora de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, señora María Loreto Meri, buenas tardes, y también nos acompaña el director nacional de Vialidad, don Horacio Pfeiffer. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, diputados, buenas tardes a todos ustedes, diputados y diputadas. Quisiera también informarle que está acompañándonos en esta ocasión el director nacional de planeamiento, don Danilo Núñez, quien nos permite a nosotros compartir información relativa a aspectos más presupuestarios y de orden programático en el Ministerio. En efecto, se nos ha pedido que informemos respecto del estado de avance de las obras que buscan paliar o resolver los problemas que afectaron a la infraestructura pública bajo la potestad del MOP en las últimas inundaciones del año pasado, 2023, y para eso hemos preparado una presentación que está estructurada en 7 partes. Hay una primera que es introductoria, con alguna información o antecedentes que configuran el contexto sobre el cual nosotros hemos estado trabajando. Una segunda parte que muy brevemente explica el diagnóstico de la infraestructura afectada, junto con las etapas que nosotros no hemos predefinido para poder abordar este problema. Después hacemos una bajada regional, donde informamos cuál ha sido la gestión territorial por parte del Ministerio que se ha realizado en los distintos territorios y comunas afectadas. Después un avance respecto de la curva física, el avance material de estas soluciones. Un informe del avance financiero
y terminamos con dos grandes presentaciones vinculadas directamente a lo que ha ocurrido con la Dirección de Obras Hidráulicas, que va a estar a cargo, si usted me permite, presidente, de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, y un último capítulo, el número 7, que estaría a cargo del Director Nacional de Vialidad, para explicar en detalle qué ha ocurrido en materia de vialidad. Así es que estas han sido las 7 partes en las que hemos presentado, o por lo menos construido, esta presentación que les vamos a compartir a partir de ahora. Si me permite, parto la presentación. Como se puede ver y como es de público conocimiento, el año 2023 nos vimos como país afectados por distintas emergencias. Yo quisiera contarles que desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas tuvimos 3 grandes emergencias. Partimos el año 2023 con los incendios forestales, después nos siguió las inundaciones del mes de junio, para posteriormente tener las inundaciones del mes de agosto. Esto ha configurado un escenario en que ha demandado que el Ministerio genere mayor y mejor capacidad de reacción, habida cuenta de que si hacemos una comparación respecto de lo ocurrido en materia de emergencia del año 2021 al año 2023, hemos observado que las dos grandes características que caracterizan al cambio climático, es decir, que tenemos una mayor cantidad de efectos climáticos o fenómenos climáticos, y al mismo tiempo tenemos un agravamiento de esos mismos efectos, por lo tanto aumenta la frecuencia y al mismo tiempo son más intensos, se puede observar a la luz de los números. Lo que hemos observado, por ejemplo, el año 2021, fueron 208 situaciones de emergencia vinculadas directamente a afectación de la infraestructura que está bajo la potestad del Ministerio de Obras Públicas. El año 2023 tuvimos el año 2022, 2015. Pero el año 2023 tuvimos 1.733. Por lo tanto, la frecuencia aumentó de manera sustantiva. Sí, y esta es una característica de los efectos del cambio climático, y uno puede ver en esta presentación en colores que está acá, donde mientras más intenso es el color, son mapas de calor, pero mientras más intenso, mientras más oscuro, entonces la frecuencia es mayor. Y ustedes pueden ver, entre otras cosas, de que lo que ocurre en la región del Maule, que es la que está más oscuro, representó, al menos en el año 2023, casi la mitad de todas las afectaciones de infraestructura que estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas el año 2023. Pero no solamente fueron más las situaciones de emergencia, sino que además fueron más graves. El año 2021 tuvimos 53 situaciones que fueron especialmente graves dentro de todas estas emergencias. Tuvimos una baja el año 2022, hace 41, pero el año 2023 tuvimos 735 situaciones graves, y eso hace que se tensione sobre demanda, especialmente las capacidades operacionales del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, nos encontramos desarrollando una acción en un escenario mucho más desafiante, que entre otras cosas tensiona la institucionalidad también. Pasando a la... ¿sí? Pasando a la segunda parte, nosotros quisiéramos compartirles que la forma que tiene el Ministerio de enfrentar este tipo de emergencias es con una doble entrada. Primero, nosotros nos articulamos directamente a través del SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que le otorga funciones y un rol específico al Ministerio de Obras Públicas. Y por otra parte, nos obliga a articularlo en los 3 niveles que se concurre, digamos, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal o territorial. Sin perjuicio de esto, nosotros tenemos 3 o 4 fases por las cuales nosotros reaccionamos. Partimos primero con la atención de la emergencia, que son aquellas acciones que realiza el Ministerio para abordar alguna problemática que toma entre 1 hora a 1 semana de resolver. Después tenemos una segunda forma en el protocolo de atención de este tipo de situaciones, que está asociada, como está diputada, a la recuperación temprana. Y después tenemos finalmente una tercera etapa que se llama la recuperación definitiva, para finalmente realizar proyectos o políticas de largo plazo o mediano o largo plazo, que busca generar infraestructura resiliente al cambio climático. A veces hay situaciones en que no podemos pasar de la atención de la emergencia a la recuperación temprana, sino que tenemos que pasar directamente desde la atención de la emergencia a la recuperación definitiva, lo que ocurrió en más de una ocasión en las últimas inundaciones del año 2023. ¿No? ¿No pasa? Sigo yo entonces. Todos tenemos una cosa. Ya.
El año 2023, la infraestructura afectada, que está bajo la potestad del MOP, ascendió a 892 afectaciones. Acá, donde más afectó, fueron en ruta de administración de la Dirección de Vialidad, con cerca de 520 afectaciones, seguido después por cauces, que tuvimos casi 138 afectaciones en cauces, y una tercera dimensión vinculada a los servicios sanitarios rurales, a la ex-APR o proyectos de agua potable rural. Y aquí es donde tuvimos gran parte de la afectación concentrada: cauces, rutas y servicios sanitarios rurales. El 91% de todas estas afectaciones fueron atendidas en alguna de estas dimensiones que acabamos de compartir, en atención a la emergencia, en atención temprana, y muchas de ellas hoy día también se encuentran, casi el 9%, en el proceso de recuperación definitiva. Esto implicó la movilización de 450 máquinas o maquinarias y el desplazamiento o la movilización de 372 personas de las distintas reparticiones que fueron comprometidas en esta emergencia. La emergencia afectó a 6 regiones, de Valparaíso al Biobío, y como se puede ver en el mapa, tenemos ahí en ese mapa de color con distintos puntos, aquellos puntos rojos que que se encontraron no operativas, las que estaban parcialmente operativas en amarillo y las que se encuentran operativas en verde. La recuperación temprana de infraestructura ya cumplió el 100%, está toda esa infraestructura atendida. Y esta es la situación general. Con esto terminamos la segunda parte que había anticipado respecto de los términos en que se iba a hacer esta exposición. Y ahora vamos a ir región por región mostrando cuál es la situación en materia de infraestructura que fue afectada. Quisiera antes de eso compartirles que hemos tenido una presencia importante a nivel regional. Acá lo que ustedes están viendo son los números de participación de la ministra López en el territorio, que ustedes pueden ver: 10 visitas a terreno, 23 reuniones con autoridades, una mesa de infraestructura que fue la mesa de Mataquito, y distintos tipos de participación de los equipos de apoyo de la Dirección General de Obras Públicas para su seguimiento. Sin perjuicio de esto, al mismo tiempo y en paralelo, los distintos CEREMIs, los directores regionales y yo mismo, como subsecretario, participé en terreno en un conjunto de reuniones. Por lo tanto, acá estamos hablando de cientos de reuniones que se realizaron en terreno, y pensamos que era mucho mejor simplemente mostrar acá cuál había sido la presentación o la participación de la principal autoridad del Ministerio. ¿Cuál era el objetivo de esta actividad en terreno? Conocer en terreno las necesidades de las comunidades, conocer y acoger planteamientos de alcaldes de las regiones afectadas, evaluar junto a los distintos actores las prioridades de infraestructura, generar acciones de solución de nudos críticos, impulso a contratos y coordinar trabajo interno del MOP, que es algo siempre demandante porque tenemos distintas direcciones. Si vamos a la región de O'Higgins, y vamos a ver a partir de ahora en adelante que la consigna, el mandato, el objetivo fundamental que tuvimos fue garantizar la conectividad o recuperar la conectividad y al mismo tiempo perseguir la seguridad hídrica de las zonas rurales. Acá podemos ver parte de las actividades que se realizaron en la zona de O'Higgins, o en la región de O'Higgins, como la visita al Olol para ver, entre otras cosas, la pasarela La Puntilla. Fuimos a Paredones y nos encontramos con su alcalde. Tuvimos la habilitación de la ruta 140 en Placilla por afectaciones ocurridas con el sistema frontal. Estamos hablando, por cierto, del último, que es de agosto del año 2023. Quisiera contarles también que creo que es importante que, como fueron tan cercanas las inundaciones del año de junio del 2023 y el de agosto, al menos el 70% de la afectación de agosto se repitió respecto de la que había sido afectada en junio. Por lo tanto, eso implicó una recuperación a veces de alguna infraestructura que ya estaba en proceso de recuperación para avanzar directamente a la recuperación definitiva. En la región del Maule, que como les contaba fue la región lejos más afectada, piense que de las 892 afectaciones del año 2023, 426 solo fueron en el Maule. Eso explica que el mapa de color mostrara la región más oscura. Y aquí, por cierto, tuvimos una fuerte participación junto con el ministro de Agricultura en la visita al río Ancoa, la visita al puente Lautaro con el alcalde de Curepto y la inauguración del hospital de campaña con el subsecretario de Defensa, cuestión a la que participé personalmente. Si vamos a la región, también nos mantenemos en la región del Maule, se constituyó una mesa especial de uno de los sectores dentro de la región del Maule que fue especialmente afectada, que se denominó la Mesa de Infraestructura de Mataquito,
que, entre otras cosas, tuvo como objetivo la constitución o la definición de la gobernanza en la zona de afectación, definir las estrategias de trabajo con los actores locales, informar el rol del MOP respecto a la emergencia y la reconstrucción. Como ustedes saben, yo estaba anticipando que nosotros no guiamos con el SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que nos otorga roles y funciones, pero quien, por ejemplo, prioriza dónde se atiende la emergencia es el SINAPRED, eso, el SENAPRED, o el COCRI nacional cuando efectivamente tiene cobertura nacional. Y finalmente hacemos el proceso de contención y canalización de las solicitudes de intervención. Nosotros hasta el día de hoy, si vamos a la siguiente lámina, podemos confirmar que hemos realizado ya cinco reuniones, 5 sesiones, una sesión de lanzamiento en la Municipalidad de Rauco, pero ya llevamos 4 sesiones de trabajo en las distintas comunas como Huanquén, Curepto, Gualañé, Licantén, por cierto, y otros más. En el Ñuble, en la región de Ñuble, también mantuvimos la consigna de preocuparnos por recuperación de la conectividad vial y de la seguridad hídrica en estas zonas, gestionando, entre otras cosas, o fortaleciendo los equipos regionales, levantando la necesidad de los regantes, facilitando la ampliación de obras de conectividad rural, a la que hemos estado participando incluso algunos de ustedes. Pienso en usted, diputado, que me fue a ver especialmente para ver parte de este trabajo, o también de la diputada Ñanco. Hubo una activa, junto con el Maule Ñuble, también hubo una activa participación de parte del Ministerio con sus distintas autoridades regionales y nacionales. Aquí ustedes pueden ver un registro fotográfico donde está el director general de Obras Públicas, que está participando en el reinicio de algunos contratos que estuvieron suspendidos. Hay otros que siguen siendo un problema, como por ejemplo el de la ruta N48, que seguimos negociando con ellos con el fin de asegurar que efectivamente esto se reinicie. Si vamos a una revisión respecto de el avance material o físico, lo que podemos observar en esta lámina es que de los 22 kilómetros de enrocados fluviales que estaban comprometidos para el periodo 2024-2026, al menos estas obras tienen, después la Directora Nacional de Obras Hidráulicas puede profundizar más en el tema, están programadas para el primer semestre del año 2024, o sea, el año en curso. Respecto de los 245 kilómetros de encauzamientos fluviales, 100 kilómetros se realizaron en el año 2023 y 145 ya se terminaron el año 2024. Ya están terminados los 245 kilómetros de encauzamiento. Estamos atendiendo el año 2023, Servicio Sanitario Rural, y tenemos 26 en obra entre el periodo 2024-2026. Yo tengo acá una tabla que no está acá expuesta, que muestra la cantidad de servicios sanitarios rurales afectados, que fueron en total 90. O sea, que de estos 90, todos lograron ser nuevamente habilitados o reiniciados sus operaciones gracias a la atención de emergencia o rehabilitación temprana, pero nos quedaron estas 26 que todavía quedan pendientes para hacer su recuperación definitiva porque la afectación fue mucho mayor. Bueno, tenemos nuevas obras portuarias que se están en construcción, 6 licitaciones para el año 2024, 49 puentes en recuperación, 6 se terminaron en el año 2023, 43 puentes ya se iniciaron obras en el año 2024, de los 2.891 kilómetros de caminos recuperados o en recuperación, 1.793 se le realizó el año 2023, 1.098 kilómetros en recuperación vía tratos directos para el periodo 2024-2026. Y de las 18 iniciativas de prevención y resiliencia, 4 se iniciaron en el año 2023, 12 están por ejecutar entre el periodo 2024-2026 y de las 66 estaciones hidrométricas de la DGA, esto es algo que yo les comparto, me sorprendí mucho porque recuperar una estación es muy caro. No pensé que fuera tan caro, son 100 millones de pesos para recuperar una estación y es una de las sorpresas con las que me encontré personalmente. Yo vengo de la industria minera, así que me tocó tener que hacer este tipo de operaciones en más de una oportunidad y esto es algo que me llamó mucho la atención y por lo tanto tenemos 51 que ya están con transmisión el año 2023 y 16 estaciones están sin transmisión pero en obra del año 2024. No cuesta tanto el aparato como la instalación en medio de la cuenca del río. Esa es la parte más difícil porque hay que hacer desvío de encauzamiento, hay que hacer toda una operación de ingeniería que es bastante compleja. Todo esto compromete 266.000 millones de inversión para el año 2024. Si vamos a hacer un zoom
Respecto de los temas presupuestarios, vemos que acá está la inversión actualizada para el año 2023-2026. Esto suma 391.000 millones de pesos. De estos tenemos ya ejecutada a marzo del año 2024 57.447 millones, que es o alcanza la suma de un 14,7-15% de avance a la fecha. Si me permite, presidente, me gustaría darle la palabra a la directora de Obras Hidráulicas Nacional para que profundice más respecto de las obras hidráulicas y después finalmente al director de... Sí, muy bien, muchas gracias, señor secretario. Señora directora, le ofrezco la palabra. ¿no? Ojalá no se extienda más de 10 minutos la presentación para poder después dar paso después de la presentación del director de Vialidad, a los diputados, porque tenemos otra parte de la sesión que tenemos que también que cumplir. Por su intermedio voy Su a palabra. tratar de ir lo más rápido posible. Bueno, lo primero es señalar la cantidad de afectaciones que tuvimos el año 2023. En junio 228 afectaciones totales y en agosto 232 afectaciones, sumando un total de 460 afectaciones. Como pueden ver, Servicios Sanitarios Rurales tuvo 162 afectaciones, sin embargo, esto se debió mayoritariamente a contaminación de la fuente, producto de la subida de los caudales, mucho sedimento y algunas inundaciones en las propias obras, por lo tanto eran situaciones fáciles de resolver en la respuesta a la emergencia temprana. Aguas lluvia 4 en total, cauces 282, la mayor complicación, 28 ríos y esteros comprometidos en estas regiones y riego, obras fiscales, 12 obras en total. Si lo vemos en términos de recursos y lo que significa este plan para la Dirección de Obras Hidráulicas, estamos hablando de 93.000 millones de pesos. En pantalla pueden ver que está la distribución por región y por producto estratégico. Y como podemos ver, la mayor cantidad de recursos se lo lleva a la reposición de la infraestructura que tiene que ver con encauzamientos y enrocados, que son en total 76.000 millones, casi 77.000 millones y fracción. En términos de cómo estamos en este momento, decir que está terminado el 31% de las obras y eso dice relación con los encauzamientos de todos los ríos, que eso fue lo primero que hicimos y hay que aclarar que no podemos entrar inmediatamente ocurrida la emergencia, dado que necesitamos recuperar el eje hidráulico del río para que los sedimentos corran como corresponde naturalmente, y eso significa que tenemos que esperar que el río haya bajado su caudal. En la mayoría de estos ríos pudimos entrar recién a partir de noviembre del año 2023 para hacer esta recuperación. Y posterior a esa recuperación es cuando se puede hacer la segunda etapa, que son los enrocados, donde se determinó que era necesario. Por lo tanto, tenemos un 68% de obra en ejecución. Los últimos terrenos que dicen relación con enrocados se entregaron en febrero de este año, 2024. En pantalla podemos ver las 27 afectaciones y su distribución geográfica de servicios sanitarios rurales. Todos los servicios están operativos, cuando los que están con afectación están con camiones aljibes, por lo tanto no hay carencia de agua para la población. Sin embargo, los 22 contratos que aún están, porque son obras mayores, donde se vio afectado la obra misma, significan 5.200 millones para la Dirección de Obras Hidráulicas y algunos de estos contratos van a terminar en diciembre de este año. Aquí a continuación lo pueden ver en los diputados en la presentación, está el detalle de los servicios sanitarios rurales y el costo que significa, y ahí están los 5.000 millones de pesos. Está el detalle de cada uno. En términos de aguas lluvia, decirle que tuvimos dos afectaciones importantes, el canal Santa Marta en la comuna de Maipú, en la región metropolitana, y el colector La Ingrata en la comuna de Linares, lo que nos llevó a un costo total de 315 millones de pesos. Además de esto, comentarles que también tenemos en materia de aguas lluvia, adicionalmente trabajamos en la reposición del colector Reñaca Norte en la comuna de Viña del Mar, con un costo de 11.000 millones que no está reflejado en el plan de emergencia, ya que dada la magnitud de esta obra,
Se trabajó en forma independiente, con decretos independientes específicamente para poder restituir lo antes posible. En pantalla pueden ver, este es el colector provisorio que se encuentra terminado por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y nos permite avanzar entonces en caso de existir lluvias prontamente en el colector definitivo, que va acá en este otro sector. Respecto del detalle de las intervenciones en riego, en obras fiscales, tenemos en total 11.000 millones, ahí está el detalle de cada uno de los contratos, en Valparaíso, en Canal Catemu, canal fiscal en la comuna de San Felipe, donde están además los pozos que han ayudado en la emergencia hídrica, en la escasez, en Maule, un diseño de estación fluviométrica para el embalse Alcoa, la disipación del embalse, el modelo físico de evacuador de crecida y una reparación en la quebrada Piuquenes. En Ñuble, la obra de emergencia corresponde al canal Coihueco y en Lluvias 2 tuvimos un problema importante en la planta de impulsión del canal Pencahue y todo esto entonces corresponden a 11.400 millones para en el presupuesto que se redistribuyó sectorialmente de la Dirección de Obras Hidráulicas. Lo más importante, cauces. Aquí está el detalle de las obras, son 69.500 millones, 235 afectaciones, 111 contratos en total. La etapa de encauzamiento, como ya dije, son 198 kilómetros y ya se realizaron, y las defensas fluviales o enrocados son 18,6 kilómetros distribuidos de acuerdo al cuadro en las distintas regiones. ¿Para alcanzar? Por supuesto. Discúlpeme, Por favor. como vamos a entrar por región, ¿le parece que dejemos esto aquí para que le demos espacio a Vialidad? Si no, va a ser Si a usted le parece, muy bien. por los 10 minutos que usted nos dio. Estoy pensando en los 10 minutos. Sí. Por las preguntas que pueden surgir después. Bueno, después viene el detalle de trabajo. Solo quiero, subsecretario, si me permite, solo quiero hacer un comentario que tiene que ver no solo con la mesa del Mataquito, que tiene un compromiso especial y que está abordado, sino que tiene que ver con los contratos globales. Aquí tengo un ejemplo en pantalla que es el contrato global de Maule, pero quiero decir que este contrato global está específicamente para las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. La Dirección de Obras Hidráulicas no cuenta con administración directa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar el dictanorma cuando hay una emergencia y pasar después a hacer tratos directos a través del sistema de mercado público para poder hacer las contrataciones. Este año tenemos contratos globales para las 3 regiones y lo que busca es, en esos sectores críticos que hemos levantado, por poder concurrir oportunamente y tener maquinaria disponible a fin de adelantarnos ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Señor director de Vialidad, don Horacio Pfeiffer, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en el caso de la Dirección de Vialidad, nosotros tuvimos ahí un total de 505 caminos afectados, que tienen que ver con que un camino puede haber tenido 2 o 3 puntos incluso de daños con las emergencias. Y de esto lo primero que se hace es clasificar en los distintos grados de complejidad, porque, como bien lo dijo nuestro subsecretario, gran parte de estas afectaciones ya fueron resueltas a través de distintos tipos de contratos, y eso es lo que voy a explicar aquí en la siguiente lámina. La Dirección de Vialidad cuenta con una administración directa que se pudo desplegar en el territorio para enfrentar las emergencias. Con la experiencia de las primeras lluvias, en agosto hubo una mucho mejor preparación porque ya estaban mucho más identificados los puntos más críticos. Entonces se desplegaron 256 equipos nuestros junto con personal, más de 500 personas, y eso se le suman los contratos que tenemos de contratos con empresas privadas, y a cada uno de esos contratos nosotros le tenemos un subítem de emergencia. Entonces, entre lo nuestro más la empresa privada, entonces pudimos desplegar, en este caso, más de 400 distintos equipos y más de 800 personal en todo el territorio. Así es como entonces, rápidamente, ¿cierto?, con la identificación de los distintos eventos y con la gravedad de ellos,
en la primera fase, en el primer año 2023, pudimos resolver casi 1.800 kilómetros de caminos que tenían distintas afectaciones y pudieron quedar resueltos y operativos a través de estos contratos de administración directa y los contratos con las empresas privadas de las globales. Para el 2024 principalmente nos quedaron toda la red de caminos, 1.098 kilómetros de camino, que ya es los daños más graves y muy graves, donde en muchos de esos casos también tenemos caminos, teníamos grandes cortes y teníamos situaciones bastante más complejas. En el cuadro a la derecha, todas estas afectaciones, estos 1.098 caminos fueron agrupados en distintos contratos por región, cosa de que a través de contrataciones de trato directo, que se hacen un llamado entre 3 y 5 o 7 empresas por grupo, se selecciona la más económica, con ella se firma un contrato y nosotros pudimos hacer 69 contratos para cubrir todos los 1.098 kilómetros de camino que nos faltaban. Y hoy día tenemos todos estos contratos en ejecución. En total estamos invirtiendo del orden de 153.000 millones de pesos. Todos estos contratos, ¿cierto? Tienen una empresa privada que lo está ejecutando. Tenemos un convenio firmado con ellos y hoy día estamos en el trámite de dictar las resoluciones para proceder a los pagos de los avances de cada uno de ellos. Si nos vamos rápidamente por región, solamente mostrar un avance. En cada región se identificó en el mapa los puntos afectados, se distribuyeron los 4, en este caso en Valparaíso tuvimos 4 contratos, tenemos un avance ya del 99% porque Valparaíso principalmente se vio afectado por las primeras lluvias. La segunda lluvia prácticamente no hubo mayores afectaciones, entonces por eso tenemos un gran avance, digamos. En la región metropolitana, algo similar, las primeras lluvias fueron las que tuvieron mayor afectación. Ya tenemos un 60% de avance en esos contratos. En O'Higgins, que fue ya de aquí de O'Higgins hacia el sur, las segundas afectaciones fueron bastante importantes. Aquí, como pueden ver, tenemos 19 contratos en total y tenemos un 36% de avance en la recuperación de toda la emergencia. En la región del Maule, que es una de las regiones que, digamos, con más puntos de afectación en el mapa, ¿cierto? Y más grave, diríamos. Ahí logramos agrupar 20 contratos y ya tenemos un 42% de avance en lo que es la recuperación de la emergencia. En el caso del Maule, donde también tuvimos más puentes afectados, en las imágenes que siguen, por ejemplo, podemos ver las típicas afectaciones que tuvimos. Cortes de camino, caminos que van, ¿cierto?, orillando el río. En el lado derecho está cómo se va recuperando el camino, donde se tiene que primero conformar una plataforma, generar la defensa del río, para después lograr, ¿cierto?, restituir la superficie. Todo un procedimiento, un trabajo que se hace. Con estas recuperaciones nosotros logramos asegurar que al menos en una próxima emergencia en el mismo sector, el camino va a aguantar algún otro daño. En el caso del río Maule, o sea, en la misma región, ¿cierto?, el puente Tres Arcos, que fue muy emblemático. El puente de Arco no sufrió daño, pero sí sufrió daño el acceso. Entonces ahí se hace un trabajo con la DOH para poder definir principalmente cómo defendemos el río, cómo protegemos el río para que el río pueda pasar y se pueda encauzar, ¿cierto?, para que efectivamente no nos corte los accesos. En este caso tuvimos más de 10.000 familias o personas aisladas en ese sector por la conectividad de este puente Tres Arcos. Ese puente también ya está habilitado, totalmente habilitado. En la foto derecha se muestra cómo se habilitó y se reforzó entonces con un enrocado agua arriba del cauce. En Ñuble también tuvimos gran cantidad de afectaciones. Es una región bastante más nueva, con afectaciones que principalmente fueron en agosto. Logramos juntar 14 contratos y tenemos un 32% de avance. Aquí en Ñuble muchos de estos contratos están muy cerca de la cordillera, principalmente ahí en el sector crítico cordillerano, así que contratos de sectores de difícil acceso y bastante complejos para poder buscar también la solución. Así que pero al día de hoy están todos en ejecución. En la región del Biobío, que es la última región del sur que se vio afectada por las lluvias, pudimos agrupar en 4 contratos las afectaciones y ya tenemos un 24% de avance. Así que diría que estamos
bastante bien, todos los contratos se están abordando y aparte de esto se están viendo algunos estudios ya más definitivos, pensando en la resiliencia, que tiene que ver con los estudios de cauce que se están haciendo. Vamos a poder determinar, ¿cierto?, los nuevos parámetros de diseño para futuras obras de infraestructura, principalmente que cruzan los ríos, que serían los puentes. En este caso hemos detectado que varios puentes están quedando cortos en su longitud, en virtud de las nuevas condiciones, digamos, crecidas, que como dato solamente registramos crecidas que superan un periodo de retorno de casi 400 años. Normalmente los puentes se verifican a 200 años, y aquí pudimos detectar un pic que llegó a 400, entonces escapa sobre todas las normas que actualmente teníamos, y eso obviamente nos hace revisar y perfeccionar las normas actuales que tenemos para los futuros diseños. Así que eso, muchas gracias. Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor director, señor subsecretario. Voy a ofrecer una ronda de preguntas. Me había pedido la palabra en primer lugar el diputado Bugueño, después el diputado Moreno. Diputado Bugueño. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero saludar al subsecretario de Obras Públicas, don Andrés Herrera, a la directora de Obras Hidráulicas, al director de Vialidad y también al director de Planeamiento. Ya que era necesario saber cómo va el avance de este plan de emergencia y también de reconstrucción de la zona centro-sur. Yo soy de la región de O'Higgins, del distrito 16, tengo 20 comunas. Me parece bien que vayamos avanzando sobre todo en el tema de encauzamiento de ríos, también reforzando lo que son las riberas de los distintos ríos de la región de O'Higgins, sobre todo lo que tiene que ver con las defensas fluviales. Ya nos preocupa que ya se viene otro invierno y esperemos que no ocurra lo que ocurrió el 2023, ya que tuvimos muchas personas afectadas. Sobre los sectores, sobre las afectaciones, es un tema que me quería centrar porque si bien vamos avanzando en Lolol, vamos avanzando en Paredones y también en Placilla, donde pasa el río Tinguiririca, pero me preocupan como temas puntuales que, digamos, no están dentro de las afectaciones. Ya lo he manifestado al subsecretario, que siempre me ha dado respuesta, nada que decir, pero siento que a lo mejor la bajada de información, como es el sector de Ucúquer, este es un sector que está en el límite de Litueche con Navidad, y existe un badén, un puente, que se inunda producto de las crecidas de los ríos, y las lluvias también, por supuesto, y afectan a más de 500 personas. Y eso es complejo porque acabo de recibir un WhatsApp, por favor, diputado Félix Bugueño, rogamos que insistamos con este tema. Entonces, ya no es que me complique, me molesta digamos, la falta de empatía de la Seremi de Obras Públicas, ¿ya? Porque es desde ahí donde se tienen que también gestionar y dar buena respuesta a los vecinos y la verdad, si se puede o no se puede intervenir en este badén, ¿ya? Yo no puedo estar poniendo toda la vida paños fríos para que no nos protesten los vecinos. O sea, si van a protestar me voy a sumar, ¿ya? Pero debería mejorarse esto y yo la emplazo a ella. Y el segundo tema es un tema que no es propiamente afectación por lluvias, y estamos en la Comisión de Agricultura, pero sí atingente en este momento, tiene que ver con la Estrella, la comuna de La Estrella. No está el cruce Las Damas, ya, si bien estamos en zona agrícola también, pero textual. El municipio y desde la comunidad nos ruegan otra vez apoyo en torno al cruce Las Damas y la alta peligrosidad que existe en el lugar. Ya, ese también es un tema que por parte de la Seremía, y debo decirlo para que de arriba abajo se pueda revisar, no se ha cumplido. Y no es un tema antojadizo, es un tema de que todos los días me llaman los vecinos qué pasa con ese cruce que ya está... digamos, están informadas la autoridad. Entonces yo les pediría darle celeridad, evitemos mayores ya dolores de cabeza, y más que dolores de cabeza, el requerimiento que necesitan los vecinos para evitar accidentes. Sería Ucúquer, ya que ese badén está peligroso, inunda a todas las familias, Navidad Litueche, y La Estrella, que bueno, no es un tema de agricultura, pero lo planteo ya que está el subsecretario de Obras Públicas. Me ha recibido, no tengo nada que decir, no ha atendido, pero siento que la región no funciona. Gracias. Gracias, diputado Bugueño. Diputado Moreno, posteriormente diputada Labra. Tenemos más cosas en común, parece, diputado Bugueño. En la región también hemos tenido bastantes problemas
desde el punto de vista de las seremías del MOP. Parece que no es el único lugar. Varias cosas aquí. Bueno, primero, bienvenido, gracias por la exposición. Voy a partir de atrás para adelante, de don Horacio Pfeiffer de Vialidad. Una duda nomás que es algo que no tiene que ver, o sea, no es responsabilidad, digamos, de ustedes, pero ¿qué medidas están tomando para gestionar las caídas de las globales? Eso fue un tema que les cayó, no es de responsabilidad, eso hay que decirlo. Después a María Loreto, por su intermedio presidente, decía que hay un 68% de ejecución, o sea, 68% de los proyectos en ejecución. Ya. Y entremos al detalle. ¿Y cuánto avance? Ya, perfecto. Eso es lo primero. Después, ¿cuántos encauzamientos van a hacer? Porque, por ejemplo, yo miro acá la presentación que usted me da, y aquí dice, por ejemplo, Rauco, sector Majadilla, dentro del cauce del río Mataquito. Tuve hace 2 semanas ya. O sea, y si a eso, si eso que hicieron ahí lo consideran un río encauzado, permíteme decirle que el pronóstico es que si llega a pasar una lluvia similar o de la mitad del porte, toda la pega que están haciendo en la ruta J60, que le corresponde a su vecino de Vialidad, va a quedar a donde mismo. Porque la marca por donde pasó el río está impecable. Y lo único que hicieron fue poner un poco más de tierra en el lugar y el pseudo encauzamiento, o sea, el bosque de aromos que hay al medio es gigantesco. Entonces, si a eso le están diciendo encauzamiento, permítame decir que esto es como las discusiones entre los que quién se agranda más, quién puso más millones para acá, más millones para allá. Además de eso, tengo que hacerle una queja formal que me han dicho en muchos lugares distintos agricultores, me refiero a la cuenca del Mataquito, que me ha tocado recorrer la harta, porque yo soy de Curicó, que dicen, oye, habían máquinas, sí, y podemos sentarnos acá, y 400 millones, y 800 millones, y no sé cuánto encauzamiento, y 78% avance, y más millones, y más millones, y más millones. Pero ¿qué sacamos si tienen las máquinas paradas, las máquinas andando, o el encauzamiento, la pega que hacen, la hacen mal? Porque esa es la queja, y es una queja que se lo digo responsablemente. La recibí de agricultores de Licantén, la recibí de agricultores de Gualañé, la recibí de agricultores de Rauco, la recibí de agricultores de Teno, de Curicó, y están todos los agricultores que están viendo el río todos los días mal. De Sagrada Familia, de Villa Prat. Entonces, vayamos un poco más al detalle esto, porque tengo entendido, y ahí me podrá corregir doña Loreto, María Loreto, que los encauzamientos los puede hacer exclusivamente la DOH o un tercero con autorización de la DOH, de la DGA. Ah, no ustedes. Perfecto, ya. Y en esa materia entonces, ahora paso para acá, como dije, subsecretario don José Andrés, yo creo que acá estamos, a ver, lo que cayó no es responsabilidad de ustedes, estamos todos claros con eso. Les tocó esta cosa y les tocó 2 seguidas, llovió sobre mojado, súper complicado. Pero ¿se está haciendo alguna medida para aprovechar las capacidades del sector privado también en el encauzamiento de los ríos? Porque si la capacidad de la DOH, porque yo le puedo decir, para que esté en consideración también, de que tengo muchas quejas con el Ceremi y el MOP, pero a la vez tengo muy buenas críticas hacia el personal de la DOH, pero están absolutamente superados. Yo creo que usted lo sabe perfecto. O sea, todas las veces han recibido bien, han sido eficientes, han hecho las gestiones, pero son 3, 4 los que tienen que fiscalizar por una región de 30 comunas para la embarrada que quedó. Entonces, ¿están haciendo algún esfuerzo para incorporar a los privados en esa materia? Después, y aquí subsecretario, nombraban muchas situaciones de catástrofe, pero ¿a qué le denominan estas situaciones de catástrofe? Porque hizo un conteo de año a año, que un año tuvieron 1000 y tanto, al otro año tuvieron 2000 y tanto. Situaciones de emergencia, pero una situación de emergencia es una salida de un estero o una situación de emergencia de un río que se lleva una población. Eso quisiera ver, porque podemos tener 2000 salidas de estero y un terremoto que te deja una embarrada más grande. Y por último, a modo de cierre también, ¿cómo evalúan ustedes mismos la respuesta que existió dentro del Ministerio? Porque si hay alguna cosa que a mí no me gusta mucho, en lo personal, es cuando se le atribuye la responsabilidad
a esta cosa que está como en el aire, cuando dice el Estado falló. Entonces, probablemente tengan cosas buenas, cosas malas, pero quisiera saber también desde su mirada cuál es el resumen que hacen de la gestión que se ha hecho hasta esta materia, porque lamentablemente a nosotros, de distintos sectores, y aquí mis colegas también le ha tocado en distintos lados, sobre todo en la región del Maule, en O'Higgins, nos han bombardeado con solicitudes, con cosas, con quejas, y es cosa de todas las semanas. Y han pasado 8, 9, 10 meses, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Moreno. Me había pedido la palabra la diputada Laura y posteriormente Donoso. Le pido que sean un poco más breves en sus intervenciones para que alcancemos a responder presidente. las preguntas. Diputada Laura. Gracias. Quisiera agradecer la presentación que nos ha hecho, que es bastante detallada. Y como bien lo han dicho nuestros expositores, la región del Maule fue una de las más afectadas, producto de estos frentes de mal tiempo, una región principalmente agrícola, donde se ha avanzado, se ha hecho trabajo al respecto, pero no ha sido suficiente. Y tampoco se le ha dado el carácter de urgente que se requiere. Y por su intermedio, presidente, quisiera entregarle al ministro subrogante y a la directora de la Dirección de Obras Públicas, de Obras Hidráulicas, 2 cartas por su intermedio. Muchas gracias. Que fueron enviadas a la ministra, por eso la entregó al ministro subrogante y a la directora, en 2 ocasiones reiteradas, además, de la Asociación del Canal Melado, donde ellos exponen el inminente riesgo de colapso del canal. Esta asociación es una red de canales de 450 kilómetros que abastece de riego a 28.000 hectáreas aproximadamente, que representa a 4.000 pequeños agricultores de 3 comunas de la provincia de Linares, Colbún, Linares y Longaví. La situación es que ellos están pidiendo la evaluación y ejecución de un proyecto que considera 2 partes: la construcción de espigones de encauzamiento y además evaluar el enrocado de protección. Ellos no tienen ni una posibilidad de financiar esto, siendo ya que ellos han financiado 1.900 millones de pesos, pero esto tiene un costo total de 4.500 millones. Por lo tanto, se solicitan ambas cartas la evaluación de esto. Ellos postularon al concurso de la CNR, el concurso 55, donde se les fue rechazado por motivos que ahí se exponen. Y esto se conversó en su momento con la ministra en una visita a terreno, donde ella se comprometió a evaluarlo. Entonces le pediríamos que por favor le den la urgencia necesaria, porque esto está exponiendo el riesgo de colapso del canal. Y como decía, esto afecta a más de 4.000 pequeños agricultores. Esa era mi solicitud en particular, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Laura. Diputado Donoso, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio, al ministro, a la directora. Aquí tenemos bastante detalle en realidad, pero esto es muy profundo y requiere un poco más a veces de observación. Entonces, cuando hablamos de enrocados fluviales, estamos hablando básicamente de los enrocados que está haciendo la Dirección de Obras Hidráulicas, pero no tenemos el detalle en esta exposición de lo que está haciendo Vialidad, y que es una parte importante de los enrocados, que es la que muchas veces llama más la atención, sobre todo en el desplazamiento por la región. Gran parte de estos enrocados lo ejecuta Vialidad, porque protegen la obra de Vialidad, pero son relevantes para las personas y no sabemos cómo estamos en plazo, cuándo vamos a llegar. Usted estuvo por lo menos en 3 cortes de la ruta del Camino a los Queños, donde claramente los enrocados son de Vialidad. No soy un experto, pero evidentemente es casi parte de la ruta y hay que hacerla. Entonces, no tenemos ese detalle. Eso nos gustaría conocerlo, porque cada vez que consultamos de enrocado tenemos la respuesta a la EOH, pero no tenemos la claridad por parte de Vialidad, quizás porque trata la información de manera distinta. Ellos lo ven como camino y nosotros lo vemos como enrocado, pero queremos, creo que es importante saberlo. Los municipios normalmente requieren de esa información porque son aquellos los que van a permitir que estos ríos no salgan de su cauce y no lleguen a las poblaciones. En cuanto a los encauzamientos, efectivamente, estos pueden estar ejecutados, pero como decía el diputado Moreno, esto se ve muchas veces como un movimiento de tierra que no es la obra que va a precaver un nuevo desastre. El nuevo desastre seguramente lo precave un enrocado, una obra fluvial mayor o un puente en mejores condiciones. Tenemos
en esta presentación nos dicen que hay 6 puentes terminados y 43 puentes ya iniciados, de los cuales además en la presentación que hizo en la región del Maule, esta misma comisión, se dijo que habían 3 puentes que ya no estaban iniciados. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a esos puentes y para cuándo? O sea, dice 2024 estos puentes, pero 2024 es muy distinto previo al invierno a post-invierno, porque previo al invierno lo veo difícil y el invierno, ¿cómo lo vamos a sufrir? Porque sabemos que las obras intermedias lo más probable es que fallen. Entonces, ese sí es un punto de preocupación. Y lo otro importante son la obra de los servicios sanitarios rurales, que más bien significan agua potable. Y hoy día quiere decir que hay 26 lugares donde estamos abasteciendo a través de camiones de aljibe muchas de esas poblaciones de gran tamaño, o quizás no tan gran tamaño, pero que implica una situación bastante irregular. Nunca el abastecimiento por camiones de aljibe va a suplir una APR. Y eso sí tiene una afectación importante que nos gustaría, o al menos hablo por las personas que yo represento, que tenga una prioridad mayor a la que actualmente se ve. Muchas gracias, diputado Donoso. Señor subsecretario, le voy a pedir que nos respondan los directores, según a usted le parezca, por cada pregunta que se hizo de parte de los diputados. Ojalá el mismo orden, por favor. Tiene la palabra, no sé si era directora o señor director. Como a usted le parezca, para ir respondiendo en el orden de las preguntas. Perfecto. Señor subsecretario, por favor. Solo una respuesta general que permite introducir las intervenciones de los distintos directores nacionales. No voy a referirme directamente a aquellas cuestiones que tienen que ver directamente con cada una de estas direcciones, pero acuso recibo primero de todas las demandas. Les quiero decir que, como ustedes podrán suponer, permanentemente estamos atendiendo los distintos requerimientos de los actores locales, sociales, políticos, de las distintas regiones, y hacemos el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo. Efectivamente podemos tener muchos problemas de distinta naturaleza, pero la declaración para mí es muy importante, y decir que mi declaración al menos es trabajar lo más rápidamente posible, pero también trabajar bien. Hace algún tiempo me estaban preguntando, por ejemplo, respecto de los tiempos asociados a los enrocados. Nosotros, hasta que no bajaba el nivel del agua, nosotros no podíamos ver qué es lo que estaba pasando a nivel del cauce, y por lo tanto no tuvimos más que esperar hasta noviembre, cuando bajaban los niveles de agua, con el fin de ver en qué grado era la afectación de parte de la infraestructura, y este tipo de cosas se nos repetían en más de una situación y en más de un territorio. Acuso recibo, diputado, respecto del puente Ucuquer, y usted sabe que no estamos permanentemente hablando, así que vamos a mirar esto en detalle. Y lo de la comuna de La Estrella, entiendo que habíamos tenido un compromiso de hacer al menos la protección vial, ¿no? Entiendo que eso sí fue hecho. Diputado Bugueño. Seguridad vial, quiero decir. Sí, seguridad vial, habían 2 licitaciones. Sí. Ya, primero era de la pintura de seguridad vial, sí, y después era de señalética y diseño, sí, los proyectos. Pero lo que pasa es que es, como le decía el diputado Moreno, permanentemente ya es la gente no aborda. Entonces, al final no es que uno entre en la desesperación, sino que, vuelvo a insistir, no es de la nacional, ni la ministra ni usted subsecretario. Vialidad regional, la Ceremi, María de Los Ángeles La Torre, para que digamos nombre, con nombre y apellido, no hay ninguna respuesta a las personas. Entonces, reúnase, haga participación ciudadana, baje información. Eso es lo que a mí me molesta, de verdad. Gracias, diputado. Subsecretario. Diputado. Mire, respecto de la situación de la caída de las globales, al cual hacía alusión el diputado Moreno, efectivamente nos encontramos con esta situación. De hecho, en el caso del Maule, tuvimos casi muchas empresas que quebraron en el 2022. Una vez que asumimos, nos votaron 14 proyectos de una sola vez. Fue un desafío importante, y eso implicó que se deteriorara la red vial de la región de manera importante mientras íbamos a la recuperación de esos contratos. Hoy esos contratos, entiendo que eran 18, corrígeme, entiendo que 16 están en ejecución, 1 en licitación y 1 en adjudicación. Por lo tanto, hoy día ya estamos con una recuperación en ciernes, digamos.
hoy día yo personalmente me he preocupado de juntarme directamente con todas aquellas empresas que, siendo parte del registro de proveedores del Ministerio de Obras Públicas, no postulan a nuestros concursos. Y la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Entonces me he encontrado ahí con distintas razones y causas que nos ha permitido a nosotros intervenir. Por ejemplo, con el polinomio retroactivo, con el reajuste automático a través de los contratos cuando aumenta drástica o extraordinariamente los costos e insumos de los bienes que las empresas ocupan para poder avanzar en la construcción, la disponibilidad o no de boletas de garantía o de pólizas de garantía, etcétera. Hemos logrado crear un instrumental que nos permite avanzar. No es porque le tengamos un especial amor a las empresas, diputados, pero tenemos un especial amor por los proyectos que esas empresas realizan, y el 96% de los contratos del Ministerio de Obras Públicas los realizamos con el sector privado. Nosotros tenemos una buena alianza, una buena relación. No nos importa que les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a nosotros. Entonces, ya, ok, disculpe, entonces, ya, de acuerdo, discúlpeme, entonces, diputado, sí. Voy a darle la palabra entonces a la directora, pero y respecto de cómo se define emergencia, que usted me estaba preguntando, la definición de emergencia está en la ley 21.364 del SINAPRED, artículo 2, que define lo que es la emergencia. Si quiere le doy la definición, o si quiere le mando, ¿no? Cuando una situación es considerada emergencia, y por lo tanto yo la reporto como una situación de emergencia, que pasó de 500 y algo el 2021 a 518 el 2022 y a... Diputado. Gracias, presidente. Me refería, ¿cuántas de cada tipo hay? Porque te puede pasar un año en que tengas 7.000 situaciones de emergencia y son puras emergencias pequeñas que calzan con la definición que tiene la ley, o te puede pasar un año que tengas 500 que son un desastre gigantesco. Primero la información que usted pide la tenemos, pero no hemos colocado esa información acá. Gran parte de la información que nos han solicitado existe, pero no quisimos abultar. Ustedes vieron que la presentación ya es bastante grande. Tenemos esa posibilidad de responder, podemos entregarla rápidamente y le podemos contestar directamente a usted a través de la comisión, si usted así lo estima conveniente. Además nosotros en el protocolo interno tenemos leve, menos leve, grave, muy grave. Entonces tenemos también una clasificación propia que nos permite determinar, pero es solo para la infraestructura pública que está bajo la potestad del Ministerio, no en general. Entonces es importante esa distinción. Le doy la palabra para que... Sí, gracias, señor subsecretario. Señora directora, por favor, tiene la palabra. Bueno, respecto a la pregunta que me hacía el diputado Moreno, lo primero es que, dada la magnitud de la emergencia, hay una priorización respecto de las obras que se atienden. Y en ese sentido, la priorización es la protección a las personas y a la infraestructura. Eso es lo primero que se prioriza. Y después lo que dice relación con donde hay terrenos agrícolas, donde están claramente definidos los deslindes y donde efectivamente hemos tenido antes un estudio respecto de un enrocado. Un enrocado nuevo no se puede hacer sobre la base de nada, ¿ya? Tenemos que primero hacer un estudio, una topografía, un levantamiento. Eso es lo que hacemos. A lo que se refería el diputado Moreno, dice relación con el trabajo de temprano, de concurrir a la emergencia tempranamente. Por eso es un encauzamiento menor. El encauzamiento que él nos está preguntando está considerado en la global. Hay varias intervenciones aquí en este mapa, están las intervenciones tempranas que hicimos respecto de encauzamiento. Lo demás está considerado en una global, donde está el detalle. Hay más de 45 contratos solo para la región del Maule y que recién ahora en el mes de abril empieza la licitación de esas globales para efectivamente tener máquinas y poder hacer una acción preventiva respecto de lo que pueda venir en términos de mal tiempo. Respecto a lo que señalaba la diputada Labra del Canal Melado, diputada, decirle que recibimos esa carta, que conversamos con los regantes, yo los recibí en una ley de lobby y ellos saben que en el próximo Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, que no se ha llevado a cabo, se va a presentar el planteamiento que hicieron ellos para ver si pueden ser financiados vía decreto con fuerza de ley 1123. Recordemos que el decreto con fuerza de ley 1123 son las grandes obras, pero tienen una tarificación de subsidio diferenciado por tamaño y tipo de agricultor.
¿ya? Y eso es lo que define el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Eso no está en manos de la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo tanto no podemos avanzar más rápido mientras no se concrete esa decisión del Consejo de Ministros. Sobre el punto, diputada Labra. Presidente, gracias, directora. Solo manifestarle que minutos antes de entrar acá le conversé con el presidente de la Asociación del Canal Melao y él me manifestó que no han tenido respuesta. Le transmitiré lo que usted me ha comentado. Muchas gracias. Sí, dale, por favor. Gracias, diputada Labra. Que se lo mandamos por escrito. Señora directora. Señor director, Ya. tiene la palabra. Complementando un poco lo que ya se señaló, primero que nada, la Dirección de Vialidad tiene un plan especial de zonas de seguridad vial. Nos hemos enfocado en las escuelas, en postas y también en cruces peligrosos. Así que estamos haciendo, para poder abordar esto, se están haciendo distintos estudios de ingeniería. Así que si es que hay algún cruce que alguien sienta que se está quedando fuera del estudio, yo agradecería que nos pudieran hacer llegar la información, porque estamos abordando en la sexta región, tenemos muchos cruces peligrosos, así que estamos haciendo el levantamiento completo y con esos levantamientos después vamos a ir a postular el financiamiento para poder ejecutar las obras. Ese es un poco el plan, así que estamos súper comprometidos con ese plan este año. Por otro lado, en lo que es los contratos globales, también hemos hecho varias reuniones y tenemos una mesa de trabajo con la Cámara chilena, porque al final, como dice el subsecretario, gran parte de estos contratos es la asociación pública-privada, ¿cierto? Y se están evaluando distintas medidas con ellos. Incluso hay un cambio reglamentario que pretende mitigar un poco el impacto del financiamiento en las empresas, que ha sido bastante relevante en este último tiempo. Entonces eso también va a ayudar a evitar gran cantidad de deuda que se genera o compromisos bancarios que se genera por los contratos y que hace que estas empresas caigan. También estamos evaluando cierto cambio en el reglamento y también evaluando posibilidad de hacer una versión 2.0, digamos, de los contratos globales, porque también hemos identificado que hay ciertas empresas que cumplen muy bien y otras que no, y estamos evaluando las posibilidades de generar algo más homogéneo, que se cumplan los estándares. Esos contratos tienen estándares predefinidos y por lo tanto lo estamos exigiendo, y eso hace realmente que tengamos alguna dificultad, y también las vamos a mejorar en los próximos contratos. Por último, en el tema del avance y la ruta Los Queñes que mencionaba, no Puentes, en el listado por región que se entregó está el avance por contrato, y ahí pueden identificar, en el fondo están identificados los contratos en Los Queñes. Hay 2 contratos grandes que tenemos ahí en Los Queñes, por ejemplo, donde se atiende el camino y también se considera el enrocado. Justamente es un enrocado enfocado hacia el camino más que hacia el encauzamiento del río. Esos contratos ya tienen un avance de más del 50%, así que esperamos y son contratos que están principalmente los más grandes, digamos, tanto en Los Queñes como la subida del Paso Vergara, que son los más complejos que tenemos, junto con la sexta región arriba hacia las termas. Esos 3 contratos, que son los más complejos, se están desarrollando en 2 temporadas, digamos, de trabajo, que son las temporadas previas al invierno. En la primera temporada se está abordando lo más crítico, y en la segunda temporada, porque van a venir las crecidas y no se van a poder terminar las obras, y la segunda temporada de verano se van a terminar, digamos, los trabajos para poder quedar 100% operativas esas rutas. Muchas gracias, señor director. Sí, diputado Moreno. Sí, presidente, al subsecretario por su intermedio, hay una cosa que no sé si o no entendí o no me respondió, pero ¿están haciendo algo para todos aquellos privados que quieren ingresar a hacer las defensas propias al río o ayudar en la limpieza del río, en el orden del río, o lo van a hacer solamente desde la DGA o la DOH? Esa era mi pregunta. Gracias, diputado Moreno. Señor subsecretario. ¿Me permite un momento de consulta con la directora de Obras Hidráulicas? ¿Puede ser? ¿Me permite un momento? Sí, por supuesto. Mientras tanto...
Señora directora, le ofrezco la palabra. Sí, sí. Sí. No, lo que pasa es que el enrocado tiene que ser de todas maneras revisado. Ah, ¿qué cosa? El encauzamiento. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que en algún momento, bueno, después está acá el presidente de la SNA, en algún momento conversamos con ellos para ver si es que podíamos trabajar en conjunto, pero el tema es que el pago igual, ellos nos podían poner las maquinarias, los operadores, todo. Usted lo dice directo, sin intervención nuestra. Estoy hablando de los agricultores, que yo he conversado con varios, que a costo propio quieren entrar, Eso que hacen las necesita solicitudes. autorización Sí, de la DGA, pero no de mi la pregunta es DOH. la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. La DGA depende del Ministerio de Obras Públicas. Le respondo Yo directamente. conozco a agricultores que quieren entrar a costo cero para el Entiendo. Estado, para el Ministerio de Obras Públicas, y donde lo único que necesitan es un permiso de la DGA. Entiendo ¿Cuál ahora. es la postura de la DGA frente a Gracias, cuál es la postura diputado. del Ministerio frente a eso? Señor Acuso subsecretario. recibo ahora, discúlpeme que era importante entender bien la pregunta. Yo puedo comprometer acá, revisar este tema, y efectivamente si esto permite facilitar, acelerar, garantizar de que efectivamente antes del invierno podemos estar con algo más rápido, hacerlo. Sin embargo, necesito contarle con la misma transparencia, si la Dirección General de Agua o nuestra Fiscalía nos dice, ¿sabe qué? Esto es imposible, porque normativamente es muy complejo, voy a tener que decir que no va a ser posible, pero me comprometo a revisarlo con la mayor amplitud posible para que efectivamente esto pueda ocurrir, porque me parece que es algo que hay que incorporar como una posibilidad real, digamos. Así que eso es algo que le puedo contestar y además responderle rápidamente, ¿ah? O sea, no creo que deba esperar mucho tiempo, no tenemos ese tiempo. Así que. Muchas gracias, señor subsecretario. Me pido la palabra antes de cerrar este primer punto de la tabla, la diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Directamente a la directora de la DOH. Quedó una lámina, así como que pasó, por el estado del colector de aguas lluvia en Reñaca, al cual nadie se refirió, y como aquí no hay ningún diputado de la quinta región, voy a asumir el papel de abogada de la gente de la quinta región y de la gente de esos edificios que no ha tenido ninguna respuesta, y no solamente no han tenido respuesta, sino que además están en una situación caótica. Me gustaría saber qué pretenden, señora directora. Muchas gracias. Muy breve, presidente, porque la verdad es que había grandes preocupaciones con respecto a lo expuesto. Ha señalado el señor subsecretario con claridad, como lo ha hecho también el director de Vialidad y la directora de la DOH. Sí me quedó solamente una duda, subsecretario, que es posible de resolver tal vez lo que planteaba el diputado Bugueño. Tal vez esas descoordinaciones que hay para entregar la información del trabajo que se está haciendo en las instancias nacionales, pero en las regionales sería importante que la información pueda fluir a las diversas personas que han sido afectadas. Por lo tanto, la coordinación que tiene que establecerse con la Seremi o el Seremi respectivo y el director o directora de Vialidad debe ser clave, y demás todos aquellos para poder entregar la información, porque lo que él planteaba, a mí me quedó dando la preocupación también, una situación similar que no tenía que ver con esta situación de emergencia en la región de Los Ríos, donde también me han manifestado que, dadas las descoordinaciones, la voluntad de poder generar un trabajo de parte de la Seremi, y el director de Vialidad no ha tenido la mejor voluntad para hacerlo. Entonces, estas situaciones no pueden ocurrir cuando hay personas que son afectadas y personas que esperan la información con la absoluta transparencia y rapidez. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Hay dos preguntas más planteadas, señor subsecretario. No sé si las quiere responder usted o la señora directora, y después usted. ¿Va a cerrar? Muy bien. Señora directora, tiene la palabra. ¿Sí? Muy bien. Directora. Quisiera retomar algo que me quedó pendiente respecto a los sistemas sanitarios rurales y los camiones aljibe, esos 26 sistemas. Disculpe, diputado, por no haber puesto atención a su pregunta. Decirle que la mayoría de los servicios sanitarios rurales van a estar resueltos en mayo de este año 2024. Sin embargo, hay dos servicios que van a quedar con una extensión de hacia julio y octubre, ya de esos 26 que están en este momento en obra.
Sí, después se los puedo dar en detalle porque los ando trayendo la información. Y respecto a lo que consultaba la diputada Navellán, decir que el colector de aguas lluvia, lo que al MOP le corresponde es la reposición de ese colector, que lo que yo comenté es que efectivamente eso tiene un costo de 11.000 millones en este momento, que está fuera, o sea, hay que sumárselo a lo que significaba la emergencia, porque también es una emergencia producto de el fenómeno de precipitaciones en muy corto tiempo y de mucha cantidad, y ese es el ámbito de acción en el que nosotros estamos trabajando. Nos habíamos comprometido en el mes de marzo, a más tardar, tener ese colector provisorio terminado, pensando en la posibilidad de lluvias para la quinta región, y ese es el compromiso que tomamos, y el compromiso está cumplido porque el colector provisorio está terminado. Eso es lo que compete al menos al Ministerio de Obras Públicas, y es lo que puedo informar. Respecto de los otros temas, no son parte de mi competencia. Muy bien, muchas gracias, señora directora. Señor subsecretario. Por su intermedio, presidente, acuso recibo, diputada Nullao, respecto a lo señalado. Voy a imponerme respecto a qué está ocurriendo en los procesos de comunicación e información local o regional o a nivel comunal, qué está ocurriendo, y saber si efectivamente dimensionar cuál es el problema para buscar algunas soluciones, y se lo informaré como lo hacemos regularmente. Muchas gracias, señor subsecretario, señora directora, señor director, muchas gracias por su presencia el día de hoy. También aprovecho de despedir a don Danilo Núñez, ¿no? Los libero para pasar al segundo punto. Muchas gracias. Bien. Cerremos la... Bien, como segundo punto en tabla, recibir en audiencia al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Antonio Walker, quien viene acompañado de don Pablo Mate, secretario general del SNA, y también de su asesor, don Diego Machuca. Bienvenidos a esta comisión, don Antonio. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a las diputadas, a los diputados. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiéramos partir esta sesión, presidente, entregando un trabajo que acabamos de Agricultura, y quisimos recorrer Chile para levantar los temas, los lomos de toros que están impidiendo el desarrollo de la agricultura chilena. Y es así como, después de haber recorrido Chile entero en 6 meses, y a través de nuestros gremios regionales, hemos podido... ¿Ahí? Ahí. Hemos podido levantar estos temas que son los que nos están haciendo perder competitividad como agricultura chilena. Entonces quisiera oficialmente, presidente, entregarle el documento y copia para los diputados de distintas regiones. La gracia de este trabajo es que estos temas se han levantado desde la base, desde los agricultores. Bueno, entrando al tema que nos convoca, presidente, hoy día quisiéramos exponer acerca de la crisis de rentabilidad de los granos, ¿no? Quisiéramos, como gran resumen, decir que la agricultura chilena está viviendo 3 grandes dolores, ¿no? La crisis del vino, que ya lleva 4 años donde los precios del vino no repuntan. Estamos atravesando por la sequía más grande de la historia de Chile en la región de Coquimbo. El desierto llegó a la región de Coquimbo, donde está ocurriendo una situación muy similar a lo que ocurrió en La Ligua, Cabildo y Petorca, donde llovían 200 milímetros y donde hoy día llueven 18 milímetros. Y el tema que nos convoca hoy día, presidente, es hablar
de la crisis de rentabilidad de los granos, ¿no? Y por eso hemos sido invitados. Quisiera partir con la primera lámina diciendo que nuestra gremio este año cumplió 186 años, representamos a 46 gremios, hemos tenido la incorporación de 5 gremios en el último tiempo y tenemos 120 consejeros a lo largo de todo Chile. Y lo primero que me gustaría decir que antes de ser dirigentes gremiales somos agricultores y nos dedicamos a la agricultura. Y es tanto el cariño que le tenemos a este sector que dedicamos parte de nuestro tiempo a trabajar por la agricultura chilena y sus 300.000 agricultores. Tenemos 6 filiales como Sociedad Nacional de Agricultura, tenemos 20 colegios, 12.000 alumnos, 100% gratuitos. Todos ellos son liceos agrícolas, tenemos la radio Agricultura, tenemos CODECER, somos el agente operador Corfo más grande que hay en Chile, muchos se han rendido, muchos han quedado en el camino y nosotros vamos a seguir, ¿no es cierto?, generando capital a través de los gobiernos, de los fondos de gobierno regionales y de Corfo y de Cercotec para alimentar, promover el emprendimiento de jóvenes tecnológicos emprendedores. También tenemos la Radio Agricultura, también tenemos la FISA y también tenemos Biogenes. Y este año cumplimos 186 años, el gremio más antiguo de Chile y el segundo gremio más antiguo del mundo, presidente. Solamente se constituyó un gremio antes que nosotros por 9 días en Inglaterra, ¿no es cierto? Y esto nos llena de orgullo. Bueno, estamos trabajando activamente con nuestros gremios ligados a los granos, en particular al trigo. Estamos trabajando con Agrícola Central, con Molineros del Centro, con Azoñuble, con los agricultores de San Carlos, con la Sociedad Agrícola Biobío, Socabío, ¿no?, donde su presidente, José Miguel Stetmayer, es el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Estamos trabajando con la SOFO, con Sabal, con Sago y Agroyanquiwi, en una crisis de rentabilidad de los cultivos tradicionales como no la habíamos visto antes. Chile tiene 1,8 millones de hectáreas de cultivos anuales y permanentes. 1,8 millones de hectáreas, ¿no? 450.000 hectáreas son de granos. 33.000 agricultores de Chile viven de esta agricultura cerealera, de esta agricultura tradicional, de esta agricultura que fundamentalmente se desarrolla de Maule al sur de Chile, ¿no? Y por eso lo primero que queremos hacer como gremio es solidarizar con todos los agricultores que están sufriendo una crisis de rentabilidad como no habíamos visto antes. Yo llevo 38 años de agricultor viviendo en el Maule, me inicié en los cultivos tradicionales y nunca antes habíamos visto esta crisis de rentabilidad que afecta, como dije anteriormente, a 453.000 hectáreas. ¿Cómo explicamos esta crisis de rentabilidad? Vemos que hay una evolución de la superficie de cultivos anuales. Ustedes pueden ver que en 10 años sembrábamos 245.000 hectáreas, hoy día sembramos 215.000 hectáreas de trigo. Ha decaído la superficie sembrada de trigo en un 12% en 10 años. En la avena pasa algo similar. De 100.000 hectáreas sembradas, hoy día sembramos 71.000 hectáreas. Ha caído un 29% la superficie sembrada de avena. En las papas, de 41.000 hectáreas, hemos llegado a 29.000 hectáreas, hemos tenido una disminución de la superficie de papas de un 30%. Y el maíz, lo más dramático, que viene ahora, ¿no?, porque estamos atravesando una crisis de precios como nunca antes la habíamos visto en el maíz tampoco. De 140.000 hectáreas estamos sembrando 50.000 hectáreas. O sea, ha disminuido la superficie sembrada de maíz en un 64%, ¿no?, lo que afecta a
en esta industria cerealera 33.000 agricultores. Y si le hacemos un zoom al trigo, vemos que la evolución de la superficie de trigo, el trigo harinero en el 2012 sembrábamos 230.000 hectáreas, hoy día estamos sembrando 193.000 hectáreas, o sea, ha caído en 36.000 hectáreas la superficie del trigo harinero, un 15,3%. En el trigo candial ha aumentado la superficie de siembra. Esto es bien interesante, de 17.000 hectáreas a 23.000 hectáreas. Hemos aumentado en 6.000 hectáreas, un 38%. ¿Por qué? Porque en el trigo candial hay agricultura de contrato. O sea, yo siembro frente a un poder comprador y a un precio preestablecido, ¿no? Que eso se denomina agricultura de contrato. Es un trigo alto en gluten, muy bueno en cantidad y calidad de proteínas, ¿no? Bueno, ¿y qué está ocurriendo en el mundo? En el mundo está ocurriendo que Rusia tuvo una tremenda producción de grano, la más grande yo diría en los últimos 15 años, y China tuvo una de las menores importaciones de grano que hemos tenido en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque la masa porcina china bajó brutalmente, entre otras cosas por la peste porcina, ¿no es cierto? Entonces dejó de importar grano. ¿Qué ocurrió en el mundo? Un alto stock de granos, no solamente de trigo, sino que también de otros cultivos, en soya y en otros commodities ocurren lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre frente a este tremendo stock mundial de grano? Lo mismo que ocurre en el vino, ojo que en el vino estamos con un stock de vino gigante, disminuyó el consumo de vino porque los jóvenes se han refugiado en otro tipo de alcoholes y este alto stock del vino hace que el vino prácticamente no tenga precio, ¿no? Bueno, y de marzo del año 22 a marzo del año 24, el trigo importado intermedio bajó un 44% de precio, ¿no? El trigo suave bajó un 47,1%. Estamos hablando de marzo del 22 a marzo del 24, o sea, en muy poco tiempo. Y el trigo duro, que es un trigo muy alto en gluten, muy alto en proteína y también de muy buena proteína, el trigo duro, el precio importado bajó un 40,3%. En 12 meses, este trigo bajó un 32%. En este periodo de tiempo bajó un 40%. Es súper importante clasificar los trigos en trigo intermedio, ¿no? En trigo suave y en trigo duro, que es el más alto en gluten y el que tiene la mejor calidad de proteína. Entonces, ¿qué ocurre con el precio del trigo nacional, ¿no? Que aquí está reflejado como trigo intermedio, no como trigo suave. Para que ustedes tengan una idea, el 80% del trigo sembrado en Chile es trigo suave, ¿no? El 20% solamente es trigo intermedio y trigo duro, ¿no? Entonces, aquí la línea roja vemos cómo el precio del trigo intermedio de marzo del 22 a marzo del 24 cae un 21,6%. Y esto está comparado con el trigo intermedio nacional, ¿no? Donde hay una diferencia de precio de 1.000 pesos el quintal, o sea, hay una diferencia de precio de 100 pesos el kilo. ¿Cómo ha sido la evolución de las importaciones de trigo? Miren lo que ocurre del año 2017 al año 24. El año 2017 importábamos cerca de 1,4 millones de toneladas de trigo. Hoy día, el año 23, importamos 1 millón de toneladas de trigo. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica porque al Chile ir mejorando su poder adquisitivo, la población empieza a alimentarse de mejor manera.
Entonces, deja de consumir pan y ese pan es reemplazado por alimentos saludables. Todas estas cifras son de ODEPA, ¿no es cierto?, donde funciona la mesa del trigo. Ahora, ¿qué ocurre con los costos de producción del trigo? Esto es bien interesante. En la línea amarilla, ustedes ahí tienen la evolución de el precio de la urea. ¿Por qué es tan importante los fertilizantes? ¿Por qué es tan importante el costo de los insumos? Porque el 40% de los costos por hectárea del trigo son insumos, fundamentalmente fertilizantes. Y la urea tiene un efecto muy importante en el costo, ¿no? Y aquí podemos ver la evolución que ha tenido el precio internacional de la urea, ¿no? La barra amarilla es la evolución que ha tenido el precio de la urea el año 23. La línea punteada con chovino es la evolución que ha tenido la urea en 12 meses, ¿no? Entonces estamos con un costo de la urea de $350 la tonelada, en circunstancia que el promedio, ¿no?, del año 18 al 20, el precio de la urea fue menos de $250, ¿no? Esto es más o menos un 40% del costo de siembra. Entonces, bajos precios, por un lado, como vimos en los gráficos anteriores, y altos costos, especialmente fertilización. También todos sabemos que el agricultor, la gran mayoría de los agricultores, el 95% de los agricultores, financia su capital de trabajo con créditos de capital de trabajo. Y las tasas de interés han estado brutalmente altas. Entonces, insumos por un lado. Otro insumo, que es la plata, ¿no?, que nos prestan, también con costos brutalmente altos. Y el precio del pan en los últimos 12 meses subió, ¿no es cierto?, un 1%. Vamos a ver cómo se explica eso. Entonces tenemos bajos precios. En la siguiente, aquí vamos a ver por qué la crisis de rentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento promedio de Chile? 60 quintales por hectárea. Uno de los más altos del mundo. Chile es un país muy eficiente, ¿no?, en cuanto a la producción por hectárea. Fíjense que Chile está dentro de los 15 países más eficientes como productores de cereales, especialmente en el trigo y en remolacha y en otros tenemos rendimientos realmente altos. Y el precio de venta del trigo, ¿no es cierto?, ha sido 21.000 pesos el quintal. Entonces tenemos un ingreso de 1.260.000 pesos y un costo total de 1.437.000 pesos, lo que da una rentabilidad negativa de 177.000 pesos por hectárea. Esto es en el trigo, pero esta rentabilidad negativa en otros cultivos es aún mayor, ¿no es cierto?, el déficit de rentabilidad. Y por eso estamos, ¿no es cierto?, con este tema y con este dolor para una agricultura, ¿no es cierto?, muy emblemática para nuestro país, ¿no?, que es la agricultura un poquito más tradicional, la que no se ha podido subir, ¿no es cierto?, al carro de la exportación, y donde hay una gran cantidad de agricultores, como decíamos anteriormente, más de 33.000 agricultores. Voy terminando, presidente. Bueno, ¿y qué ocurre? Que el 24% del costo del pan, para hacerla corta, es trigo, ¿no? El 24% del costo del pan. Nosotros, y los otros costos del pan, ¿cuáles son? El combustible, el gas, la mano de obra y otros gastos indirectos. ¿Qué ha pasado con los otros costos del pan, ¿no? Vemos que el gas en 12 meses
a las panaderías, porque aquí nos hemos juntado con toda la cadena, trigo, harina, pan, subió un 20,7%, ¿no? El costo de la mano de obra subió un 7,2%. La harina subió un 5,8%. Bueno, y de esta forma, ¿no es cierto?, se explica esta crisis de rentabilidad que está viviendo la agricultura tradicional. Gran parte de nuestros socios, 28.000 socios, son cerealeros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos ido a golpear las puertas de todas las instituciones que están involucradas en el sector. Primero, Banco del Estado, Corfo, INDAP, todas las fuentes de financiamiento hemos ido a golpear las puertas. Entonces, ¿qué dijimos? Crédito cerealero. Alguien decía, pero para aumentar las deudas de los agricultores, no, no es la idea para aumentar la deuda de los agricultores. La idea es para tener capital de trabajo para poder llegar a la próxima temporada, porque entendemos que los precios son cíclicos. Así como estuvo en 42.000 pesos el quintal hace un par de años, nosotros esperamos que al bajar el stock mundial el precio pueda repuntar y este crédito cerealero nos ayude a enganchar con la próxima temporada. Por eso aquí tiene mucho que decir el Banco del Estado, tiene mucho que decir Corfo, tiene mucho que decir INDAP también, tiene mucho que decir los fondos regionales, ¿no?, que en muchas regiones de Chile ha habido una subejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, también como segunda medida hemos pedido una cooperación y ayuda del Estado a través del programa Gestión Sostenible de Suelo, el SIGES. Creemos que el Estado nos puede ayudar en abrir programas para las pymes y no INDAP, ¿no? Porque el productor mediano está en tierra de nadie, ¿no? Muchas veces el chiquitito está en INDAP, INDAP está haciendo un muy buen trabajo ahí, hemos tenido muchas conversaciones con el ministro de Agricultura, ¿no? Y creo que el Ministerio de Agricultura está muy comprometido con esta causa. También creemos que podemos hacer una asistencia técnica mucho más profunda en lo que dice relación con la fertilización, que es el 40% del costo de producción de una hectárea, ¿no? Estamos trabajando en conjunto la cadena trigo, harina, pan. Nos hemos juntado, bueno, somos parte de los agricultores, nos hemos juntado con los molineros, nos hemos juntado con las panaderías para entender lo que aquí ocurre. También, presidente, tuvimos la semana pasada una reunión con la Fiscalía Nacional Económica para ver cómo ellos entienden el funcionamiento de esta cadena trigo, harina y pan, ¿no? Una reunión muy interesante. Bueno, y aquí viene una serie de medidas. Estamos también hablando con Agroseguro, el tema de instrumentos de seguro de precios, incentivar el registro voluntario de contratos agrícolas. Esto es muy importante. Este es un proyecto, presidente, que tiene que despertar en el Ministerio de Economía. ¿De qué se trata esto? Que cuando hacemos una agricultura de contrato, yo registro el contrato para que ese poder comprador no le pueda comprar a otro y el productor y vendedor no le pueda vender a otro comprador, ¿no? Creemos que este camino hacia la agricultura de contratos, que ojo, hay más de, solamente Carosi tiene 65.000 hectáreas de agricultura de contrato, ¿no? Creemos que el camino es alinear a los agricultores con los molineros, con la industria panadera. ¿Para qué? Para que produzcamos el trigo que quiere el molino y para que produzcamos el trigo que quiere el pan. ¿Y cuál es ese trigo que quiere el molinero y el panadero? Trigo duro. ¿Por qué? Porque es alto en gluten y muy alto en calidad y cantidad de proteína, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el panadero? Perdón, ¿qué nos dice el molinero? Yo con el trigo suave hago marraqueta, ayuya y concentrado de alimento para los salmones, ¿ok? ¿Qué nos dice el molinero? Yo con trigo duro hago 175 productos.
además de marraqueta, yuya, pastelería, y suma y sigue toda la cadena de alimentos que hacen, el trigo duro me sirve con eso. Cuando nos dice el molinero, cuando nosotros importamos trigo, importamos un trigo clasificado, ¿no? Que viene con tal gluten y tal y cual proteína. Entonces, nosotros queremos caminar y como Sociedad Nacional de Agricultura promover la agricultura de contrato. ¿Para qué? Para que no quedemos, ¿no es cierto?, en una actividad económica tan riesgosa en que dependamos de los stocks internacionales de precio, ¿no? Y cada uno aquí se comprometa a un precio específico si quiero que nuestros agricultores siembren tal o cual producto. Cuarta medida, información oportuna. Nosotros dimos una muy mala señal el año pasado. ¿Qué dijimos los agricultores? Se sembró menos, ¿no? Se sembró un 20% menos. ¿Qué hizo el molinero? El molinero dijo, importo más. ¿Por qué? Porque sembramos menos, ¿no? Entonces, súper importante la información que nosotros generemos desde los gremios y la información que generemos desde ODEPA, ¿no? Que, ojo, por experiencia, alguna experiencia me tocó tener en el servicio público, ¿no es cierto? Si un servicio funcionaba bien y con un nivel de profesionalismo que es admirable, no importando el gobierno de turno, es ODEPA, ¿no? Yo creo que pocos países tienen la información tan detallada en el mundo. Me ha tocado, ¿no es cierto?, intercambiar ahora en la SNA con todos los presidentes de agricultores de distintas partes de América Latina y somos un ejemplo en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, tenemos que entregar una información oportuna, encuestar a los molineros para ver el tipo de trigo que ellos necesitan, ¿ya? Mejorar la encuesta de intención de siembra, lo acabo de decir. Predecir el precio internacional es muy difícil, pero se puede dar una información respecto a la expectativa de producción y stock de los principales productores. Nosotros tenemos el deber de decirle al productor, mire, estos son los stocks mundiales, esto es lo que está ocurriendo con los precios, esto es lo que está ocurriendo, digamos, con los temas bélicos, con las crisis climáticas, ¿no? Para darle mayor información para que el agricultor tome mucho mejores decisiones. La transferencia tecnológica es fundamental. Tenemos una heterogeneidad muy grande en las producciones. Tenemos agricultores de 40 quintales, ¿no?, por hectárea, y tenemos otros agricultores, como nos tocó en la Araucanía la semana antepasada cuando estuvimos, ¿no es cierto?, de 100 quintales. Pero todo esto son tecnicismos, ¿no?, de técnica, al final, que si hacemos una mayor transferencia tecnológica podemos tener muchos mejores resultados. Sexto punto, Cotriza, ¿no? Fuimos a Cotriza. ¿Qué le pedimos a Cotriza? 20.000 millones de pesos. ¿Comprar cuánto? El 20% del trigo nacional. ¿Para qué? Para dar una señal fuerte y clara de que Cotriza es un actor relevante, ¿no? ¿Qué nos dijo Cotriza? No tengo 20.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál fue el diálogo? Aumentemos, ¿cómo se dice?, los acopios de Cotriza. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, presidente? Yo trillo y quiero vender mi trigo, estoy listo. Este es el último segundo. Quiero tener que pedir que me den la unanimidad para prorrogar por 5 minutos, por favor. Bien. Perfecto. Acordado. ¿Qué nos dicen los agricultores? Ayúdenme a no vender mi trigo inmediatamente. Trillo y tengo mi grano y tengo que ir a vender mi trigo. Y lo vendo bajo presión. Es como cuando el productor de vino tiene que vender el racimo. En lugar de vinificarlo, esperar los mejores precios, negociar y vender, ¿no? Entonces, si Cotriza abriera un mayor número de lugares de acopio, el agricultor guarda el trigo, ¿no?, y espera los mejores precios. Y puede negociar. Y no tiene que negociar bajo la presión del precio del mismo día. Nos encantaría, presidente, tener más soluciones. Estamos haciendo como gremio todo lo que podemos para ayudar a nuestros agricultores, ¿no?
pero estamos en una situación mundial muy compleja para los granos y creemos que se necesita urgente, ¿no?, medidas creativas, serias, para poder salir de esta crisis de rentabilidad que, como decíamos, afecta a 33.000 agricultores y 453.000 hectáreas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Antonio Walker, presidente del SNA. Muy interesante análisis y se agradece que haya acudido a esta comisión para hacernos la presentación. Me pidieron la palabra dos diputados. En primer lugar, el diputado Jorge Radke para hacer una consulta. Gracias. Diputado. Muy interesante la exposición en realidad y ejemplifica más o menos cómo es la situación que se está viviendo. No es un tema fácil de abordar, la verdad, las cosas, porque efectivamente el trigo que llega desde el extranjero viene estandarizado, ¿cierto?, con ciertas características. El trigo chileno se produce trigo desde región metropolitana hasta Chiloé y claramente las condiciones climáticas de tierra y hace que el trigo no tenga las mismas características y en realidad para los molinos es una dificultad. Pero hay que tener presente de que el trigo que viene extranjero generalmente es duro y necesita el trigo chileno. Entonces el molino se aprovecha de no comprar el trigo chileno porque sabe que el agricultor está obligado a vender en algún momento. Entonces esa situación también hay que abordarla. Un tema que se viene, el tema del maíz, que subieron los huevos y supuestamente subió el maíz. ¿Qué está pasando ahí? Algo raro pasa. Ya que planteó el tema de la Fiscalía Nacional Económica, algo está pasando, que el maíz está en el suelo y los huevos dicen que subieron porque subió el maíz. Bueno, algo raro, algo pasa. La adaptabilidad de la gente que produce el grano en Chile es muy complicado por las circunstancias de que se produce normalmente en terrenos que no son regables y eso impide que el agricultor pueda tomar unas decisiones distintas a lo que ha hecho toda la vida, a lo que ha hecho sus padres y que hicieron sus abuelos. Y algo interesante acá, se viene un tema más complejo, que es el reavalúo de los predios agrícolas, que ya se está notificando, los agricultores están con el agua al cuello, no tienen plata, no pueden vender, y más encima ahora con la operación renta se va a considerar el avalúo que ya se está notificando ahora, ni siquiera el avalúo del año anterior. Entonces los agricultores le aumentan las contribuciones, le aumentan el impuesto de renta, sobre todo los que tributan por renta presunta, que son la mayoría de los agricultores, y es un tema adicional que se viene a complicar esta situación, que yo creo que la Sociedad Nacional de Agricultura también debería llamar al gobierno y decir, oye, prorroguemos hasta el próximo año la vigencia de este tema, porque si no el agricultor, con esto lo matan, Eso es todo, presidente, porque la posibilidad que... Muchas gracias, diputado Radke. Y una consulta que quisiera plantearle, la proyección internacional con respecto al sobrestock, que en gran medida depende del impacto que causó la peste porcina y la producción de cerdo bajó en China principalmente. ¿Esa proyección tiende a mejorarse como para en el futuro contrarrestar lo que pueda pasar con el stock en el mundo? Me gustaría saber si tienen ustedes ese dato nada más. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos al presidente y al secretario ejecutivo de la SNA. Pero desgraciadamente son las 16:53. Por más que aumentamos 5 minutos, la posibilidad de tenerlos acá no va a ser suficiente para que ustedes puedan responder las dudas que tenemos y ayudarnos a solucionar este problema. Entonces yo quisiera pedirle al presidente, si fuera factible, poder invitarlos también para el próximo lunes, porque tenemos votación ahora, es imposible que alarguemos más la comisión y yo preferiría guardar mis preguntas para el próximo lunes, dada esta situación, si es que fuera posible, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Moreno. Corta. Lo primero, me quiero sumar a la petición del diputado Radke. Le agradezco la exposición, muy buena. Lo segundo, quisiera saber las diferencias perdón, ya lo aclararon, eso ya lo tenía notado, las diferencias de los tipos de trigo, porque hablaron del... Lo tercero, algo que yo he conocido, que lo encuentro muy bueno, no porque estén ustedes acá, yo he conocido los liceos agrícolas de la SNA Educa, yo lo encuentro una iniciativa realmente extraordinaria. O sea, el que está en Duado, por ejemplo, tiene filas de personas que quieren entrar, cola. Sí, muy, muy bueno. Y quería saber cómo proyectan el futuro de los liceos agrícolas, que aunque no es de esta comisión tanto, es un tema complicado, y a mí me gustaría que fuese algo que se expandiera. Y lo cuarto, hace unas semanas, no sé si fue en esta comisión o en recursos hídricos, vinieron a hablar
de parte de unas juntas de vigilancia de la región de Coquimbo y estaban hablando del sembrado de nubes. ¿Qué opinión tienen de eso? ¿Es algo que puede hacer? ¿Ah? Bombardeo de nubes. El bombardeo de nubes con yoduro de plata. Eso era. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Moreno. Bueno, me gustaría plantear entonces la posibilidad de que podamos invitar a Lecenia nuevamente la próxima semana, porque creo que nos faltan respuestas con respecto a aquello. Me pidió antes la palabra la diputada Labre, después usted, diputada. Diputada Labre. Gracias, presidente. No, solamente decir que la presentación muy buena, estaría de muy acuerdo clara. Entonces, para lo que se plantea, ¿cierto? Sí. Acordado, muy bien. De la problemática, y lo importante es que puedan venir la próxima sesión que les vamos a invitar para que veamos cómo trabajar estas soluciones que me parecen bastante buenas. Diputada Nullado, tiene la palabra. También Muchas gracias, convocar diputada. a los pequeños productores y a los medianos, que ellos deben venir a exponer. Sería importante también que pudieran estar cuando vengan los de la CNE. Comparto lo que usted plantea, diputada Nullado, y lo organizamos de la misma forma. Muy bien. Agradecido, don Antonio, don Juan Pablo. Diego. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.